Moreno, un lugar con historia y prehistoria. Resulta que hay un lugar que cuenta lo que resultaba increíble de contar. El relato amalgama en el Museo y Archivo Histórico Amancio Alcorta. Nosotros, estudiantes de la escuela secundaria, nos pareció muy bueno documentar esta experiencia y nos presentamos un día para ver y filmar el lugar. Trabajamos con el director del museo, Hernán, que nos contó que el museo actual era la antigua casa de la estancia que se dedicaba a la cría de ganado vacuno para mandar a Europa carne, cueros y otros productos de La Pampa, Argentina. También nos dijo que el ferrocarril llegó a Moreno por iniciativa de Amancio Alcorta, ya que le era útil para llevar las vacas a Buenos Aires y de ahí a Inglaterra. La gran casa en el momento rural de la mitad de 1800 muestra el buen pasar que significa el comercio y la producción del ganado vacuno en esa época. Por otra parte, el parque que rodea la casona era un espacio poblado de animales prehistóricos, casi todos construidos por Sebastián Bustos, que se considera un paleoartista, ya que reconstruye el pasado natural más remoto, a partir de la fauna extinta. Esqueletos, fragmentos de caparazones fueron encontrados en la cuenca del río Reconquista Superior. Ahí se encontraron gliptodontes, tigres de diente de sable y otros animales propios de la llanura bonaerense. Bueno, el proceso de esculpido del animal fue un proceso largo y sobre todo de mucha paciencia, más que nada teniendo en cuenta los parámetros y las medidas de los animales del animal, mejor dicho, y del fósil del animal, para hacerlo lo más fiel posible al fósil. Son muchas capas de revoques finos y detallados sobre todas las cosas, mucho tallado del animal, siguiendo los patrones de la ornamentación del animal, del caparazón. Por ejemplo, este animal en la ornamentación tenía muchos semicírculos irregulares y de poca profundidad, y eran muy separados, pocamente separados entre sí. Todos esos parámetros son las características, por ejemplo, de este gliptodonte llamado Panoctus, de este género. Es una característica muy representativa del género de este animal. Bueno, fue armado con partes metálicas. El caparazón hubo que doblar varias varillas de hierro en construcción para lograr la forma abovedada del caparazón. También se fue forrando con metal desplegable para que el cemento quede agarrado. Luego de esa capa hubo que hacer un revoque fino para alisar la superficie y después un tercer y último revoque donde está detallada toda la ornamentación del animal, donde se puede apreciar todo el diseño que tiene el caparazón. Lo mismo fue con la cola del animal, que hubo que hacer varias capas también. Tuve que esculpir unas 5 capas para lograr la forma de los anillos caudales. Y con las patas del animal sucedió lo mismo también. Hice una ¿cómo se dice? Una capa también con metal desplegable, una preforma, toda preformada la pata, y después se le hizo una capa final con la musculatura bien detallada, con las garras del animal, para que se vea lo más realista posible. Esa es en cuanto a la etapa del esculpido del animal. Y bueno, ahora viene la última etapa, que es la etapa de herrería. Viene toda la estructura interna de hierro del animal, donde hay que soldar bastante hierro, hacer todo un diseño para que el animal se pueda armar y a la vez la estructura de hierro soporte el peso. Y bueno, terminada la etapa de herrería, viene la etapa de pintura, que es la etapa final. Que bueno, nadie sabe cómo eran estos animales realmente en colores, ¿no? Cuando estaban vivos, pero bueno, uno
más o menos artísticamente me voy a guiar, digamos, por algún armadillo actual de gran tamaño, como un tatú o algo, para poder más o menos sacar un color de acorde o algo realista para el animal. Bueno, este es otro de los gliptodontes que realicé, y este es bastante viejito, allá por el año 2009. Fue un gliptodonte que tuvo un hallazgo en el puente de Márquez, el puente que conecta Paso de Rey con Merlo, ahí al costadito, en el camino en las barrancas del río Reconquista. Se produjo un hallazgo allá por el año 2003-2004, un gliptodonte que se ha encontrado parte de lo que es el caparazón del animal y un cráneo muy completo y algunos restos de la cola. Entonces, en ese tiempo me habían propuesto los directivos de ese lugar de hacer una escultura del animal. También fue en parte una iniciativa propia mía de hacer una reconstrucción para que el visitante, cuando venga al museo, pueda ver en vida lo que posiblemente era el animal, ¿no? Y bueno, en base a esos fósiles o esos hallazgos, pude realizar la reconstrucción del caparazón del animal, que es muy diferente del gliptodonte que estuvimos hablando anteriormente, del Panoptus. En el caso del gliptodon tenía unos círculos o unos semicírculos irregulares también, mucho más grande que el Panoptus y de gran profundidad. También tenía una coraza totalmente rígida y, a diferencia del Panoptus, este tenía púas en todo el contorno del caparazón y una cola compuesta por más que nada anillos caudales, y tenía un tubo caudal muy corto que estaba en la punta. Eso le daba gran movilidad al animal para tener una defensa propia. Las garras también, tenía unas garras grandes para excavar y eso. Y bueno, también lo realicé con cemento, una estructura para el caparazón, y a diferencia del otro gliptodonte que hablamos anteriormente, el caparazón está hecho con poliuretano expandido, que es otro material, para que sea liviano. Bueno, ahora en la actualidad se encuentra así, en este estado, el animal, un poco deteriorado. Le toca un proceso de restauración, que bueno, como paleoartista vamos a ver si podemos hacer un caparazón más detallado y un poco más asemejado al fósil real del animal. Para hacer un poco de historia y recordar el pasado de este lugar, estamos aquí en el casco de la estancia Paso del Rey, de Amancio Alcorta. Amancio Alcorta, diputado, economista, venido desde Santiago del Estero, estas tierras, a Buenos Aires, y se afincó en estos lugares allá por la década del 30, de 1830. Él tenía un socio en esta zona, Juan Crisóstomo Bravo Rueda, al que definitivamente le termina comprando estas tierras. Construye el casco de su estancia Paso del Rey en este lugar donde estamos. Aquí a mi espalda está la casa más antigua, en este caso del partido de Moreno y de este lugar, que es aproximadamente de 1836, y la otra que está aquí enfrente de 1857. Prácticamente no la habita él porque él fallece en mayo del año 1862, así que sus hijos, que los sobrevivieron, y su viuda, Coleta Palacios, siguieron habitando este lugar. La historia está relacionada íntimamente con la fundación del pueblo de Moreno, porque a partir de estas tierras que tenía Amancio Alcorta, y recordemos, yendo un poquito más atrás, después de la batalla de Caseros, Juan Manuel de Rosas se exilia en Inglaterra, y entonces se empieza a trabajar la idea de traer el ferrocarril aquí a lo que era la Confederación, y se traen algunas locomotoras que fueron un remanente de la guerra de Crimea de 1853, entre ellas la porteña, que está ahora en el Museo de Daondo, y se empieza a trabajar la idea de
traer el ferrocarril para el camino de hierro para el oeste. Por lo tanto, Amancio Alcorta, algunos terrenos que él había adquirido un tiempo antes, los deja para el uso del ferrocarril, se desvía el trazado original y ahí se funda el pueblo de Moreno el 12 de abril de 1860. Casualmente ayer, luego eso fue la fundación del pueblo, y luego en 1864 el gobernador Mariano Saavedra, mediante decreto, crea nuevos partidos con la campaña del interior del Río Salado y se crea el Partido de Moreno el 25 de octubre de 1864, por lo cual es la fecha que celebramos actualmente. Hay dos, una de la fundación, la otra 4 años más tarde la creación del partido. Y este lugar, como museo, empieza a funcionar gracias a, entre otras personas, al profesor Juan Carlos Ocampo, que fue el fundador del museo y gran historiador. En el año 1964 corresponde con el centenario de la creación del partido. En el patio de la municipalidad empieza a funcionar el Museo Histórico Municipal Amancio Alcorta. Luego, en este lugar, cuando se lotea este barrio, se empieza a hacer el barrio Alcorta, los socios de los descendientes de Amancio Alcorta deciden donar esta casa para que quedara para el pueblo de Moreno. Pero los socios de la inmobiliaria que hicieron el loteo para no romper el conjunto edilicio deciden de común acuerdo de todos los componentes donar también la casa de 1857 y la rotonda que tenía el ombú centenario, estaba ahí enfrente. Luego el ombú se perdió con el tiempo, pero nos queda la rotonda aquí. Empieza a funcionar en este lugar entonces en 1969, se traslada todo de aquí y desde ese momento hasta aquí estamos en este lugar constituidos como museo, esta institución que alberga toda la historia, o buena parte de la historia de Moreno, por lo menos la historia primera decimonónica, digamos, del siglo XIX. Porque después Moreno se ha ampliado tanto que ya tenemos bastante más historia para contar. Hay localidades del municipio que ya tienen 100 años o 90 u 80 y pueden contar también su propia historia. Pero en líneas generales, esta es la historia del Museo Amancio Alcorta, unida, íntimamente ligada a la creación del partido y a la fundación de la ciudad de Moreno.